Bien, jóvenes, continuamos. Bien, estamos en la parte de los alcanos, ¿no? Donde hemos definido este grupo de los alcanos con la fórmula química, en este caso CnH2n+2, ¿no? Habíamos dado dos ejemplos con un carbono y con dos carbonos, ¿no? Lo que pasa cuando se tiene tres carbonos, fíjense, 1, 2, 3, en este caso con enlaces covalentes simples, ¿no es cierto? Entonces están acompañados acá por los hidrógenos, cada uno de estos carbonos, por eso se llama saturados, ¿no? En las definiciones hemos utilizado una palabrita saturado. ¿Qué significa eso? De que en este caso está rellenado, si vale el término, ¿no es cierto? Precisamente con los hidrógenos, ¿no? Entonces en este caso hablamos de esta estructura que corresponde al propano, ¿no? Propano nos indica prop nos indica tres carbonos, acá está tres carbonos, y basándonos en esta formulita, ¿no es cierto? Si n vale, en este caso, 3, 3 por 2, 6, más 2, 8, lo cual significa que tiene 8 hidrógenos. Precisamente esta estructura tiene 8 hidrógenos, ¿no? Ahora, generalizando, fíjense, en este caso, esta parte de los alcanos, tomando en cuenta los 10 primeros prefijos, tal como les indicaba, ¿no? Entonces, los elementos, fíjense, el butano, el pentano, hexano, bueno, hasta el decano, obviamente hacemos notar con el número de átomos que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el hexano tiene 6 carbonos, en el octano, por ejemplo, tiene 8 carbonos, ¿no? Y basándonos en esta formulita, fíjense, su símbolo de estos elementos sería obviamente CH4, C2H6, acá, por ejemplo, para el hexano sería C6H14 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Les repito, basándonos en esta formulita, la que identifica en este caso a los alcanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el decano en este caso significa 10 carbonos y seguramente tendrá 22 hidrógenos, acompañado con 22 hidrógenos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la fórmula semidesarrollada? Fíjense, se procede de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en el elemento metano, hidrógeno, línea, digamos así, carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Acá para el etano procedemos en forma casi similar, acá carbono, hidrógeno 3, con su enlace covalente simple, carbono, hidrógeno 3. Ahora, acá hay que tomar en cuenta en la fórmula semidesarrollada de que la suma de carbonos que se tiene y la suma de hidrógenos, ¿no? Debe cumplir también con esta fórmula. Por ejemplo, en este caso en el etano, ¿no? Acá tenemos, fíjense, la fórmula semidesarrollada, 2 carbonos, acá está, no hay problema, 2 carbonos, acá 3 hidrógenos y 3 hidrógenos, 6 hidrógenos. ¿Sí? Luego, con el propano, fíjense, carbono, hidrógeno 3, bueno, tenemos esta fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto?, para el propano. También tenemos en este caso para el butano, para el pentano. Pero lo que hay que notar acá, fíjense, es de que carbono, hidrógeno 2, en este caso, se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo a medida que vamos avanzando de acuerdo al número de carbonos. Y después de que acá se encierran un paréntesis, y solamente acompañan los subíndices 2, 3, 4, 5, 6, en este caso está el 8, ¿no? Ahora, si estamos tomando esta forma, más bien, la fórmula semidesarrollada, obviamente tienen que coincidir, ¿verdad? Con el número de carbonos hidrógeno. Por ejemplo, a ver, para el hexano. El hexano nos indica carbono 6, hidrógeno 14. Es 14 por si acaso. Es el 4, ¿no es cierto? Hablamos de 14. Fíjense, hablando para el hexano, nos indica que tiene 6 carbonos, ¿no? Acá está un carbono, acá tenemos 4 carbonos, ya son 5, y con este otro 6. Con lo cual estamos cumpliendo en este caso con 6 carbonos, ¿no? Hidrógeno 14, fíjense, en el paréntesis, 2 por 4, 8 hidrógenos, ¿verdad? 8 hidrógenos. Acá tenemos 3 hidrógenos y 3, 6. Si a 8 sumamos 6, tenemos 14 hidrógenos, ¿no? Entonces, tienen que cumplirse, les repito,
la cantidad de carbonos que tenemos y la cantidad de hidrógenos que tenemos también en la fórmula semidesarrollada. Ustedes pueden ir comprobando de que al utilizar esta fórmula semidesarrollada se va cumpliendo precisamente con esta fórmula, ¿no es cierto? La cual se basa principalmente en esta fórmula inicial que está dada a este tipo de compuestos. A ver, pero si hablamos de los alcanos, también tiene su radical, ¿no es cierto? La cual se llama radicales. Estas radicales simplemente resultan de restar un hidrógeno, ¿no es cierto?, a los alcanos, ¿no? Enseguida les indico su definición siempre de manera puntual, ¿no? A ver, entonces, voy a colocar como subtítulo, en este caso, aquí indico radical alquílico, radical, decimos alquílico o grupo alquilo, también se llama de esa forma, o grupo alquilo, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, de manera puntual, colocamos en este caso la definición, ¿no? Bueno, voy a dividir en dos partes, la presencia. Entonces, indicamos, pierde un átomo de hidrógeno, pierde un átomo de hidrógeno, indicaremos. Bueno, un átomo de hidrógeno de la molécula de un alcano. De la molécula de un alcano, ¿no? Decimos en este caso de un alcano. Su fórmula es, indicaremos, su fórmula, decimos estamos hablando de un radical, en este caso alquílico. Acá se hace notar, fíjense, con un signo menos, acá se coloca carbono y N, que significa la cantidad que vamos a utilizar, y acá directamente hidrógeno y como subíndice 2N más 1, ¿no? Acá ya no es 2N más 2, ¿verdad? Es simplemente 2N más 1, porque precisamente estamos en este caso quitando un hidrógeno, pues, podemos decir, en este caso, un alcano, ¿no es cierto? Entonces, aclarando, fíjense, indicar lo siguiente. Acá se tiene un alcano, voy a representar de esta forma, ¿no es cierto? Y luego tomamos en cuenta el grupo alquilo. Bueno, acá voy a representar el grupo alquilo, precisamente, ¿no? A ver, entonces, realizando esta, bueno, esos ejemplos indicaremos, a ver, ¿de qué forma? Fíjense. En primera instancia, vamos a tomar en cuenta al metano, ¿no es cierto? Y sabemos de que del metano, su símbolo en este caso es carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? Ahora, si los estamos un hidrógeno, ¿no es cierto? Acá voy a colocar menos un hidrógeno, ¿no? Y a consecuencia de ello, fíjense, se va a tener el grupo alquilo, que va a aparecer directamente como el menos carbono, hidrógeno 3, ¿verdad? Y recibe el nombre, fíjense, así tal como está representado, menos carbono, hidrógeno 3, recibe el nombre de metilo.
¿no es cierto? Ahora, por otro lado, nos referimos al etano. A ver, ¿qué pasa con el etano? Su símbolo del etano es carbono 2 hidrógeno 6, ¿no es cierto? Ahora, si necesitamos un hidrógeno, ¿verdad? Vamos a tener carbono 2 hidrógeno 5, ¿verdad? ¿No es cierto? Necesitamos refiriéndonos en este caso al elemento etilo, ¿verdad? Metano, etano, a ver, del propano. ¿Qué pasa con el propano? Nos indica carbono 3, hidrógeno 8, ¿no es cierto? Hablando del propano. Entonces, si necesitamos un hidrógeno menos un hidrógeno, ¿no? Entonces, esta formulita quedará, fíjense, como carbono 3, hidrógeno 7, ¿no es cierto? Hidrógeno 7, ¿no? Entonces, esta fórmula así escrita recibirá el nombre de propilo. Y así sucesivamente, ¿no? Tomamos en cuenta luego para el butano, pentano, hexano, etc. Y vamos a ir tomando en cuenta fórmulas químicas precisamente de este tipo. ¿No es cierto? Estando en este caso un hidrógeno. Entonces decimos y así sucesivamente, ¿no? Indicamos y así. Bueno, sucesivamente. ¿No es cierto? Hasta llegar en este caso hasta el decano, ¿no? Por ejemplo, el decano hemos indicado que es carbono 10, hidrógeno 22, ¿no? El decano. Ahora estamos un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser en este caso el decilo se llama, en este caso? ¿Sí? Entonces solamente va a ser carbono 10, hidrógeno 21. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir en este caso completando, si ustedes quieren, esta especie de tabla. ¿De acuerdo? Bien, también nos referimos ahora a los alquenos. A ver, a otra familia de los alipáticos. ¿Qué pasa con los alquenos? Definiendo siempre de manera puntual, decimos de que son hidrocarburos insaturados, decimos hidrocarburos insaturados, ¿no es cierto? Pero a la vez también son acíclicos, ¿no? Y acíclicos integrados, ¿no es cierto? Además, agregar diciendo de que contiene un enlace doble. Contiene, decimos, un enlace doble. ¿Qué significa eso? De que entre carbono y carbono, ¿no es cierto?, existe un doble enlace. ¿Sí? Ahora, los nombres de los compuestos, los nombres indicaremos de los compuestos, ¿no? O sea, cuando se van nombrando compuestos, decimos terminan, indicaremos en N. ¿Sí? Estamos hablando de los alquenos. Además, su fórmula, decimos en este caso, fíjense, su fórmula es, acá tenemos el carbono CnH2n. Esa es la fórmula de los alquenos, ¿no? Pero acá también hay que aclarar dónde decimos de que, en este caso esta N, adquiere los valores de 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Parte desde 2 por si acaso. No, está el 1. ¿Sí? En este tipo de compuestos. Ahora, también hay que aclarar de que desde el buteno, diremos, desde el buteno, indicaremos, se ubica con un número, indicaremos con un número, más adelante vamos a hacer ejemplos, se ubica, decimos, con un número, ¿dónde se ubica el doble
enlace, o donde se encuentran así. Donde se encuentra el doble, el doble enlace. A ver, ahora sí. Realizando algunos ejemplos. Bueno, esta vez voy a utilizar toda la pizarra para incluir la fórmula semidesarrollada. A ver. Representamos de la siguiente forma. En esta familia habla de los alquenos, ¿no? Que es otro grupo, les repito, de los alifáticos. Y los alifáticos es un grupo importante de los hidrocarburos. Pues vayan tomando muy en cuenta estas definiciones. ¿No es cierto? A ver, entonces acá realizo como una pequeña tabla indicando nomenclatura IUPAC. Ya sabemos qué significa IUPAC, ¿no? En nuestra columna voy a definir la fórmula CNH2N de la familia de los alquenos, ¿no? Por otro lado, acá también desarrollo la fórmula semi-desarrollada. La fórmula indicamos semi-desarrollada. A ver. Entonces, procediendo. Fíjense. En primera instancia, vamos a tomar en cuenta al elemento eteno, ¿no? Y según la formulita que se tiene, eteno, ¿no es cierto?, será carbono 2, hidrógeno 4. ¿Sí? En este caso, tomando en cuenta el eteno, o sea, el et significa 2, ¿no ve? Entonces, se tiene dos carbonos, acá está, y este N es 2 por 2, 4, 4 hidrógenos. Esa es la fórmula química del elemento, en este caso, eteno. Ahora, ¿qué pasa con la fórmula semidesarrollada? En este caso se considera carbono, hidrógeno 2, con un doble enlace de carbono, hidrógeno 2. ¿Sí? Consideramos al propeno. ¿Qué pasa con el propeno? Carbono 3, hidrógeno tanto. 6, ¿no ven? En este caso, al decir pro, N es 3. 3 por 2, 6. ¿Está correcto? Ahora, ¿cuál será su fórmula semidesarrollada? Es el carbono, hidrógeno 2, ¿no? Acá simplemente se tiene carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Y al final se tiene el carbono, hidrógeno 3. Esa es la fórmula semidesarrollada. Ahora, en este caso nos indica que a partir del buteno se ubica, dice, ¿no es cierto?, con un número, ¿verdad? Donde se encuentra, en este caso, el doble enlace. Por ejemplo, fíjense, ¿qué tal si acá colocamos uno buteno? ¿No? But significa en este caso 4, es prefijo de 4, ¿no es cierto? Y acá hidrógeno va a ser 8. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿no? Acá N vale 4 esta vez, ¿no? 4 por 2, 8, acá está 8 hidrógenos, acá está 4 carbonos. Pero ¿cuál es la fórmula semidesarrollada? En este caso, la fórmula semidesarrollada va a ser el carbono, hidrógeno 2, ¿no? Acá colocamos el carbono, hidrógeno precisamente. Pero ahora, pero acá falta algo, ¿no? En propeno, ¿dónde está el doble enlace? Acá está, ¿no? Sí, perdón. Agregamos entonces esa línea. Ahora, el 1-buteno significa de que está en esta primera ubicación, colocamos el doble enlace. ¿Sí? Y luego acompañado de carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué tal si nos dijera 2-buteno?
A ver, ¿qué pasa con el 2-buteno? En este caso del 2-buteno, bueno, la fórmula, en este caso, basándonos aquí en esta formulita, continuará siendo carbono 4, hidrógeno, en este caso 8. Pero donde va a cambiar al decir 2-buteno es en la fórmula precisamente semidesarrollada. ¿Qué significa aquello? Fíjense, acá tenemos carbono, hidrógeno 2, acá el enlace simple, acá carbono, hidrógeno, ahora acá va el doble enlace. ¿Sí? Fíjense el número, 2, significa en este caso esto es 1, 2, está en esta posición, ¿eh? ¿No es cierto? Y tomando en cuenta carbono, hidrógeno, y acá el carbono, hidrógeno 3. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tal si nos dijera 1-penteno? Esta vez al indicar el prefijo pent, nos da a entender 5 carbonos, ¿no? Y luego hidrógeno 10. Pasamos a esta primera. ¿Ok? Vamos a tener carbono, hidrógeno 2. Acá un enlace doble, ¿no? Porque acá nos indica la primera posición. ¿No es cierto? Seguido de carbono, hidrógeno. Acá seguido de carbono, hidrógeno 2. Acá también carbono, hidrógeno 2. Y al final carbono, hidrógeno 3. ¿No es cierto? Ahora, les repito, fíjense, en este caso, realizando la fórmula semidesarrollada, la cantidad de carbonos que se tiene, ¿verdad? Hay que igualar, obviamente, con la cantidad de carbonos que se tiene basándonos en la fórmula general, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, acá está, 5 carbonos. Nos dice 10 hidrógenos. Ahora, acá tiene que haber 10 hidrógenos, ¿no? Es cierto, acá tenemos 2, 3, ¿está bien? 3, 5, 7, 10. 10 hidrógenos. Acá están los 10 hidrógenos. ¿De acuerdo? A ver, con el 2-penteno. Indicamos con el 2-penteno, ¿no? Donde la fórmula, fíjense, sigue siendo carbono 5, hidrógeno 10. Pero donde va a cambiar ahora es en la fórmula semidesarrollada. ¿No es cierto? Indica eso, bueno, de que acá vamos a tener el carbono, hidrógeno 2. Y acá, fíjense, se tiene el doble enlace. ¿Sí? En estos casos también cuando se habla ya de esta cantidad de elementos, ya también se coloca acá el carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Y acá tomando en cuenta el carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá el carbono, hidrógeno 2, y acá el carbono, hidrógeno 3. ¿Verdad? Por lo tanto, esta sería la... a ver, acá hay un pequeño error, fíjense, vamos a rectificar, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Estamos hablando de doble enlace. Ahora sí, está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá comparando siempre con la cantidad de hidrógenos que se tiene. Y bueno, acá tengo 3, 6, 8 y acá 2, 10. O sea, con lo cual se cumple, en este caso, es 10, ¿no? Y así bien sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden ir practicando para, bueno, eteno, propeno, penteno, el hexeno. Dije, y en el Sí. 2 buteno Sí, sería dígame, empezar igual. En el 2 buteno no sería empezar con carbono, hidrógeno 3 igual. buteno, en esta, En el 2 buteno, 2 buteno. Acá bien ese, se toma en cuenta no el orden. sería Ustedes van empezar a ver en varios libros con también carbono, de química, en este caso orgánica. Estamos cumpliendo, ¿no? hidrógeno A ver, a ver. Eh, 3.
Tiene que compararse, ¿no? Tiene que igualarse, ¿no? A ver, acá. Sí, le falta un hidrógeno, ¿sí? Está muy bien la observación de su compañero. Un ¿Dónde colocamos el hidrógeno hidrógeno? parece que falta. ¿Ah? Acá el 2-buteno dice, ¿no? ¿Sí? Acá sería en todo caso. Ahora ya se cumple, ¿no? ¿Sí? 3 y 3, 6, más 2 hidrógenos, 8. Acá está, hidrógeno 8. ¿Está bien? Se cumple, ¿no? Acá en el 1-buteno no hay problema, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Acá tenemos 4 hidrógenos y fíjense, tenemos 4 carbonos, tenemos que tener 8 hidrógenos. Acá se tiene 2, 3, 5 y 8. ¿Está bien su observación? Entonces, esta es la fórmula semi-desarrollada, en este caso, del 2 ¿De acuerdo? Bien, de esa forma, entonces, se va realizando estos nombrando más bien a este grupo de los alifáticos, ¿no? De los alquenos. ¿Qué pasa con los alquinos? A ver, nos referimos a este otro grupo, ¿no? De manera puntual indicamos, a ver, diciendo que son hidrocarburos acíclicos, indicaremos acíclicos, bueno, acíclicos decimos, y tienen un triple enlace. Y indicaremos un triple enlace, ¿no? Un triple, indicaremos en este caso, enlace. O sea, en otras palabras, fíjense, estamos refiriéndonos de que entre carbono y carbono existe ahora un triple enlace. ¿Sí? Ahora, los nombres de los compuestos, ¿no? Basándonos siempre en la nomenclatura de UPAC, los nombres indicaremos de los compuestos, ¿no? Decimos, terminan, indicaremos en ino. ¿Sí? Les repito, según la nomenclatura de IUPAC. ¿No es cierto? A ver, aparte de ello, refiriéndonos ahora a este otro grupo de los alifáticos, ¿no es cierto? A ver, de igual manera vamos a aclarar con ejemplos para referirnos a ciertos compuestos que salen. ¿No es cierto? Esta parte lo voy a borrar. Voy a necesitar toda la pizarra. Sabemos que tiene un triple enlace. Terminan, según IUPAC, estos compuestos terminan con la palabra, más bien, tiene la terminación ino, ¿no? Ahora, decimos de que su fórmula es, tal vez, les presento, su fórmula es, fíjense, esta vez de los alquinos, ¿no? Su fórmula en este caso que se utiliza es CN, H, que es hidrógeno, C ya sabemos que es carbono, ¿verdad? ¿No es cierto? Es el 2N menos 2. Esta es la fórmula que se utiliza para aplicar, digamos así, a los alquinos.
Pero también acá hay que hacer notar, ¿no es cierto?, dónde indicamos de qué. A ver, N, ¿qué valores adquiere? Fíjense, adquiere los valores de 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Tampoco interviene el 1, ¿no? Ahora, a partir del buteno, o butino más bien, acá se nota, a partir del butino, diremos, colocar con un número, indicaremos con un número, bueno, similar al anterior, ¿no? Al de los alquenos que hicimos, con un número, el carbono donde se encuentra, el carbono, decimos, donde se encuentra, donde indicamos se encuentra el triple enlace, ¿no? Se encuentra, acá agrego, el triple enlace. ¿Sí? A ver, basándonos siempre en la nomenclatura UPAC, acá voy a introducir una pequeña tablita, nomenclatura, bueno, UPAC, ¿no es cierto? En esta otra columna nos referimos a la fórmula de la CnH2n de menos 2, ¿no? En esta columna estará la fórmula semi-desarrollada. Bueno, la fórmula semi-desarrollada. Bueno, similar que en el de los alquenos, vamos a plantearnos algunos ejemplos, donde en primera instancia me refiero al etil, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el etil? Según esa formulita, ¿no es cierto? La fórmula química será C2H. N vale 2, ¿no es cierto? Entonces, si N en este caso vale 2, N 2 por 2, 4, menos 2, 2, ¿verdad? Esa es la fórmula química del etil. Carbono 2, hidrógeno 2. En la fórmula semidesarrollada, carbono, hidrógeno con el triple enlace, acá carbono, hidrógeno. ¿Está correcto? Por otro lado, tomamos en cuenta el ejemplo del propino. A ver, ¿qué pasa con el propino? ¿No? Su fórmula química va a ser carbono 3, hidrógeno, en este caso prop N3, ¿no ven? 2 por 3, 6, menos 2, 4, ¿no? ¿Está correcto? ¿Cuál es su fórmula semidesarrollada? Estamos hablando de carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Y acá con el triple enlace del carbono, ¿no? Y al final colocamos carbono, hidrógeno 3. En la fórmula semi-desarrollada. ¿Está correcto? Luego vamos a tomar en cuenta el 1-butino. A ver, ¿qué pasa con el 1-butino? ¿No? But significa 4, ¿verdad? Pues digo de 4, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener carbono 4, hidrógeno, bueno. Si N vale 4, 4 por 2, 8, menos 2, 6, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la fórmula. Ahora, el triple enlace, ¿dónde lo ubicar? Fíjense, carbono, hidrógeno, acá está el triple enlace. ¿No es cierto? Acá con el carbono, ¿verdad? Acá el carbono, hidrógeno 2, y al final carbono, hidrógeno 3. Esa es la fórmula semi-desarrollada, ¿no?
Bueno, acá comparamos 2, 3, 2 y 3, 5, más 1, 6 hidrógenos, ¿está correcto? 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. A ver, con el 2-butino. ¿Qué pasa con el 2-butino? En este caso, su fórmula sigue siendo carbono 4, hidrógeno 6. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, a ver, ¿qué es lo que se tiene? Bueno, esta vez colocamos carbono, hidrógeno 3. Pero ahora, fíjense, nos indica en el segundo lugar, ¿no? 2-butino, acá simplemente en el enlace 5. ¿No es cierto? Pero esta vez, fíjense, como se tiene un enlace triple, directamente ya en esta posición, digamos, se coloca el carbono con enlace triple con otro carbono. ¿No es cierto? Y al final se coloca el carbono hidrógeno 3. ¿De acuerdo? A ver, con el 1-pentino. Con el 1-pentino, en este caso, carbono 5, hidrógeno, N vale 5, ¿no? 5 por 2, 10, menos 2, 8, ¿verdad? ¿No es cierto? Fórmula. Entonces, aquello nos indica carbono, hidrógeno, ¿no? En triple enlace con el carbono, ¿no es cierto? Y acompañado de carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, y luego carbono, hidrógeno 3. ¿No? Esta es la fórmula semi-desarrollada. A ver, con el 2-pentino, significa de que está en segundo lugar, en este caso, o en segunda posición, digamos, ¿no? Triple enlace. Acá la fórmula sigue siendo carbono 5, hidrógeno 8. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con esta posición de triple enlace? Vamos a tener carbono, hidrógeno 3, ¿no? Y entre carbono y carbono, fíjense, se da precisamente este enlace, ¿no? Y acompañado en este caso de carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y luego al final carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Acá nuevamente comparamos 5 carbonos, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 8 hidrógenos, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá está 3, y 2, 5, y 3, 8 hidrógenos. Con lo cual, se cumple precisamente con la misma cantidad también de hidrógenos. ¿De acuerdo? De esa forma, jóvenes, ustedes pueden ir dándose más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el 1-hexino, ¿no es cierto? Hablando ya de 6 carbonos. O el 2-hepteno, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, en primer lugar, su fórmula y cuál sería la fórmula semi-desarrollada? Entonces acá les doy estos primeros ejemplos para que ustedes luego continúen, ¿no? Desarrollando, pero solamente hemos dicho hasta 10 carbonos, ¿no es cierto? No pasándonos tampoco de 10 carbonos, ¿sí? Bueno, jóvenes, un descanso de 10 minutos y volvemos.